Floro en esta oportunidad va a dilucidar un tema muy importante, el tema de obras públicas esenciales, que va a volverse un tema constante en nuestro programa, que muchas veces se ven entrampadas, no solo por ineficiencia de las autoridades, sino a veces por corrupción o porque sencillamente a nadie le importa un bledo qué es lo que pasa en las regiones que son perjudicadas con estas obras emblemáticas. Hoy día me acompaña el ingeniero Santamaría, quien es un destacado especialista en todo lo que tiene que ver con gestión pública y en particular, él es un ingeniero industrial graduado de la UNI, en particular digo, con el tema de la irrigación de Chavimochic, que es otra de las obras nacionales que tienen ya varios años en congelación o estado suspendido porque no terminan de ejecutarse la fase final del proyecto. Ingeniero Santamaría, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, amigo Esquiapa. Un gran gusto de Trujillo poder conversar con ustedes. Estoy un poquito agripado, pero encantadísimo de esta importante entrevista y este importantísimo tema para la región, para el norte y para el Perú. Esta dinámica que se sigue con el tema de Chavimochic no tiene cuándo terminar. Hace varios años que esta obra está enfrentando varios problemas que tienen que ver con la ingeniería y con la parte final de las obras. ¿Tenemos alguna información precisa sobre lo que está ocurriendo que ha motivado ya algunas denuncias, pero queremos saber exactamente qué pasa con esa obra emblemática en el norte del Perú? A ver, le voy a responder por el final. Mañana llega la ministra de Agricultura Trujillo, la ministra de Agricultura, para informarse sobre lo que está pasando. Es como si le dijera a usted que va a llegar usted hoy en la tarde a su casa para ver qué pasa en su hogar, qué pasa con sus hijos, qué pasa con su esposa, con su... Ni siquiera la propia ministra de Agricultura está enterada de lo que está pasando. Entonces eso le puede dar usted una respuesta anticipada a lo que le voy a decir. El proyecto de la tercera etapa, no de la primera ni de la segunda, sino de la tercera etapa de Chavimochic, tiene un pecado original, es decir, el contrato de concesión, que es un contrato que está lleno de, digamos, de irregularidades y de contradicciones, que es el origen de todos los entrampamientos que usted ha señalado. Tal es así que el Tribunal Internacional ante el cual se ha interpuesto el tema, ha fallado fundamentalmente por la disolución del contrato. O sea, ha encontrado el tribunal serios problemas en el contrato, digamos, en flagrantes contradicciones contra la ley, en fin, A, B o C, D, tanto por parte del Estado como por parte de la concesionaria, que finalmente, decisión número uno, se resuelve ese contrato. Ese contrato Perdón, este es el no Tribunal de puede tener Arbitrajes. cabida bajo la lógica y la legislación del Perú. Este es un Tribunal Dígame, de Arbitrajes Internacional, así es, el CEADI. así es. Ya, y el cliente, digamos, el que ha hecho la obra, ¿qué empresa es la que ha hecho la obra? Odebrecht Ya, firmó este contrato en el año 2014. ya. Cuando sucede, y ojo, ya le digo, y para nadie sería una sorpresa decirles que este contrato tenía gravísimos problemas, vamos a decirle por no usar la palabra corrupción, gravísimos interrogantes muy sospechosos, ¿De qué ¿no? tipo, ingeniero? ¿Podría usted precisar algunos, por lo menos, de lo que usted conoce? A ver, le voy a decir una cosa importantísima. Mire, hay una ley muy importante en la legislación nacional que establece que todas aquellas obras que son 100% financiadas por el Estado no pueden ser otorgadas en concesión a privados. Claro. Un ejemplo, si yo construyo una casa, un departamento, y es de mi propiedad, yo se lo alquilo a usted, ¿no es cierto? Y usted me paga un alquiler mensual tantos años como usted use el departamento. ¿Y por qué usted me paga a mí? Porque yo lo he construido. Pero no tiene lógica que usted, con su dinero,
construya un departamento y después yo venga y le diga, usted me tiene que pagar a mí un alquiler todos los meses, y usted me dirá, ¿y por qué te voy a pagar el alquiler si este departamento lo he construido con mi plata? Y yo le diré, bueno, porque aquí, por allá, por aquí, en fin. Y usted sabe, Odebrecht, el Club de la Construcción, etcétera. La primera etapa y la segunda etapa de Chavimoche. La primera fue el desvío y el túnel que canaliza las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, Virú, No, Moche y el agua se Chicama. trae de Ancash. Se trae del río Santa, Santa, que nace, claro. como todos sabemos, en el Callejón de Huaylas, Así es, que está entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, claro. pero que va en el camino recibiendo una serie de afluentes, en parte de Ancash, en parte de la Libertad, antes de que el agua se desvíe hacia los valles de la Libertad que ya le mencioné, pero también hacia los valles de Ancash, Chinecas, que es, Claro. ay caramba, de Peña, Casma y Chinecas, bueno, hay por ahí un valle. Entonces, el contrato que yo le menciono que se firma el año 2014 le otorga a Odebrecht la concesión de las aguas de la primera y la segunda etapa. Y ahí hay una gravísima contradicción, porque ¿cómo es que el Estado peruano le entrega en concesión privada una obra o dos obras que habían sido 100% financiadas por el Estado? Y dice a su vez, porque como usted va a construir la tercera etapa, entonces, bueno, está muy bien. Usted sabe perfectamente, señor Quiapa, que por ejemplo, que una empresa que construye una carretera X, 100 kilómetros, 120 kilómetros, y la empresa pone el 100% de la inversión en esa carretera, entonces, al final, el Estado le concede a esta empresa para recuperar su inversión X cantidad de años en que puede cobrar Pero el aquí peaje. la Y empresa no ha además, construido, aquí la empresa no ha construido nada. Sencillamente nada. está usando la obra del Estado como si fuera su propiedad. Exactamente. Y por eso tenemos que pagar, teóricamente bajo el contrato, no solamente los agricultores, porque hay un canon del agua, todos los peruanos tenemos que pagar a Odebrecht digamos, un alquiler mensual por algo en los cuales no había puesto ningún centavo. Dígame una pregunta. El tema es que esta obra tiene una incidencia muy importante en la agricultura de la región. La gran pregunta es, ¿los beneficiarios son los pequeños productores o son las grandes empresas agroindustriales, contra las cuales no hay que tener necesariamente ningún prejuicio? Pero sí es bueno saber de qué estamos hablando. Si las irrigaciones, como ha pasado en otros lugares del Perú, utópicamente pensadas para llegar al pequeño campesino, terminan ahora con una agroindustria que se ha desarrollado estos 20 años y ya cambia el objeto social de la obra, ¿no? ¿Cómo es la situación en Chavimoche? Bueno, ya usted mismo ha respondido a la pregunta, ¿no? Es decir, en la primera y la segunda etapa, muy pocos pequeños agricultores se han beneficiado. Claro. Y se han beneficiado grandes empresas, o medianas o grandes empresas. ¿Y por qué, amigo Quiapa? Porque los proyectos de irrigación están muy mal concebidos. Se considera que un proyecto de irrigación culmina cuando uno le entrega las aguas, nos pone las aguas en un determinado valle. Y eso, bueno, usted lo sabe, y sobre todo los expertos en agricultura, eso es el principio. Después de la infraestructura grande de irrigación viene la infraestructura menor de riego, que es a veces mucho o tanto más costosa por hectárea que la gran irrigación. Después viene el poner en valor las tierras que se están irrigando. Y seguidamente la asistencia técnica y el financiamiento a los pequeños agricultores para que puedan satisfacer estas fases posteriores a la irrigación. Pero si usted no le da al pequeño agricultor estas etapas subsiguientes, entonces está prácticamente la irrigación poniéndola en manos de los grandes capitales, o sea, de las empresas que tienen capacidad y espaldas financieras para poder cubrir aquellas etapas
que no las pueden cubrir los pequeños agricultores. Entonces, Pero ahora el costo de la obra... 1 y 2. Es decir, originalmente los pequeños agricultores tenían acceso a las tierras, pero no tenían financiamiento, no tenían infraestructura menor de riego, no tenían conexión con los mercados, etcétera. Entonces, al no tener eso, obviamente, ellos no podían participar en el beneficio de esas obras. Pero ahora en esta época de agroindustria, como se ha desarrollado en el Perú, ¿es realista pensar en hacer proyectos de irrigación que son tan caros para los pequeños agricultores? Parece eso más aparente para la sierra que por lo menos para obras de esta envergadura como la de Chavimochic, cuyo costo y su ejecución en 30 años son demostración de lo difícil que es sacar a cargo adelante estas obras públicas en el país, ¿no? A ver, la respuesta es, mira, amigo Quiapa, porque no soy de los que ya por la edad y por la experiencia. Miren, como usted lo dijo al principio, el objetivo principal es beneficiar a los pequeños y medianos agricultores. Y si además de ello, se benefician medianos y grandes, es buena hora. ¿Por qué no? ¿No? Es decir, si yo genero, por ejemplo, una irrigación en donde hay nuevas 30.000 hectáreas, tanto en las que se cultivan por primera vez, más de las antiguas, y de esas 30.000, 20.000 son de los pequeños agricultores y 10.000 de las medianas o grandes empresas, ¿por qué no? ¿Por qué no, digo yo? Porque para mí, como para usted, ojalá que las 30.000 sean de pequeños y medianos. Pero si solo logramos que haya 5.000 o 6.000 pequeños agricultores que se beneficien y además, por una serie de circunstancias, hay también 1/3 de estas tierras que se benefician. Pero si tenemos una irrigación que es 100% financiada por el Estado, es decir, pagada por usted, por mí y sobre todo por los más pobres del Perú, por aquellos que no tienen tierras, que no tienen nada, porque ellos también pagan el proyecto de Chavimochic y lo están pagando, no tiene sentido que de las 30.000 nuevas hectáreas, el 80 y el 90% estén en manos de la gran industria o de la gran industria y solamente un pequeño 10 o 15% en manos de los pequeños agricultores. Entonces, ahí tenemos un problema de ejecución, un problema de implementación. Y de eficiencia social, ¿no? ¿Perdón? Y de eficiencia social. La inversión del Estado, que es dinero de todos, termina siendo una inversión que no tiene la parte social que debería de tener, que ahora es un poco difícil también usted no va a sacar esas empresas digamos, de la propiedad de la tierra. Lamentablemente, el curso de la agroindustria en el Perú nos demuestra que las irrigaciones tienen que hacerse pensando en obras más pequeñas que son las que benefician a los pequeños agricultores y obras como esta que son esenciales para poder irrigar la costa en función de un desarrollo exportador que también es importante, ¿no? A ver, como vamos avanzando, amigo Quiapa, se va dando cuenta que es un problema complejo, sí, es claro. Un problema de 2x2 son 4. Acá hay el problema de la seguridad alimentaria nacional, lo cual significa que no tiene sentido hacer una irrigación en un país para que esos productos salgan a la agroexportación cuando tenemos en las zonas andinas 25 hasta 40% de nutrición infantil. Claro. Entonces, ¿qué lógica tiene que el Estado invierta dinero en ampliar su área agrícola para que estos productos sean para alimentar a gente del extranjero y no para nuestros niños que están desnutridos y que no tienen un primer problema? Si vamos a producir alimentos, hay que darle la prioridad a los peruanos y dentro de ellos a los niños y dentro de los niños a aquellos que están desnutridos. Entonces hacemos una irrigación que no tiene que ver con eso. Señores, ¿dónde estamos? No vale como inversión estatal, ¿no? Es decir, puede hacerlo el sector privado si quiere para poder generar la infraestructura para su trabajo. La inversión estatal significa que esos mismos niños desnutridos, muchos de los cuales trabajan desde los 8 o 10 años, cuando se van a comprar una camisa o se van a comprar un par de zapatos, ya están financiando el proyecto de Chavimochic o cualquier proyecto general a la venta a través del IGB. Entonces, los proyectos que financia el Estado los pagan los peruanos y fundamentalmente los más pobres a través del IGB, que es la fuente principal
de finanzas del Estado. O sea, el IGB es casi el 90% del presupuesto de los ingresos públicos. Entonces, segundo problema, amigo Esquiapa, la pequeña agricultura es la que da más trabajo, es la que es responsable del 80 al 90% de los alimentos. O sea, no solamente que al no permitir que la pequeña agricultura se beneficie de estos pequeños agricultores, sino los grandes, estamos cercenando el trabajo de los pequeños agricultores, que son los que producen la cebolla, la zanahoria, la papa, con lo que se alimentan los peruanos. Entonces tenemos que, la agroexportación es correcta, pero por favor, antes de agroexportar, o sea, resolvamos el problema de la alimentación de los propios peruanos, ¿no? No vamos a hacernos, entre comillas, pingo de ganancias a costa de no alimentar bien a los peruanos. Entonces, ahí hay un segundo gran problema de concepción y sobre todo de implementación, porque estos dos primeros aspectos que le he mencionado, amigo Esquiapa, están contemplados en los contratos. ¿Y esto se puede corregir, ingeniero? ¿Se puede corregir? Porque el problema es que esto es un tremendo enredo, ¿no? La corrección es posible si es que se remarca y se recompone la filosofía y la redacción de los contratos de las obras de irrigación en la costa. Porque hay un tercer problema, un problema de equidad. Es decir, ¿por qué se gastan cientos o miles de millones de dólares en proyectos de irrigación en la costa y no se gasta la misma cantidad de dinero en los Andes? Lógico. ¿Por qué? Claro. Si son tan peruanos y son tan agricultores, los pequeños agricultores de los Andes como los liberteños, los pequeños. Pero hay un tema... No, dicen, por una economía de escala, hay que favorecer a los porque la economía de escala permite cierto nivel de inversión. Perfecto, muy bien. Hagamos las dos cosas. Hagamos la inversión en la sierra, en los Andes, y hagamos la inversión en la costa. Pero no hagamos una en un lado y no en la otra, ¿no? Entonces ahí viene un problema. La pregunta puede ir más a fondo, ¿no? ¿A qué concepción de desarrollo está detrás de estas gigantescas hidroeléctricas que, como vemos, sobre todo en la zona norte, de la cual usted ha sido representante por Trujillo, además ingeniero Alejandro Santamaría, conoce bien esa región, vive en ella, y ahí hay un problema con varias obras públicas, las que están en Chiclayo, que están paradas, y varias son irrigaciones. ¿No habrá que comenzar a pensar de raíz el tema de otra manera? Por ejemplo, romper este tema con Odebrecht. ¿Cómo se resuelve el tema con Odebrecht? Que es una trampa que impide que haya más o menos 20.000 a 30.000 millones de obras públicas que estaban en proceso, que han quedado completamente sacrificadas. Y en segundo lugar, ¿no habrá que repensar que es mejor tener represas, irrigaciones más pequeñas, así como se piensa en los hospitales, ¿no? Antes se creía en hospitales muy grandes para atender 5.000 pacientes y hoy día se piensa en otra escala reducida, más eficaz, más moderna, menos compleja desde el punto de vista logístico. Hago la pregunta, la dejo ahí abierta. ¿Qué opina usted? Bueno, no le digo 100%, pero 95% de acuerdo, amigo Esquiapa. Mire, acá hay un problema de fondo, ¿no? ¿Cuánta agua tenemos? Porque para hablar de irrigaciones hay que hablar de agua. No tiene sentido, vamos a irrigar aquí, vamos a irrigar allá si no hay agua. Entonces, además, la prioridad la tiene el ser humano, ¿no? La prioridad tiene que tener el agua para los pobres en las ciudades y para los pueblos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la realidad del Perú es que tiene mucha agua. Si sacamos la cantidad de agua que hay en el Perú en el 1.200.000 kilómetros cuadrados que tenemos, somos uno de los países per cápita o por kilómetro cuadrado que tiene más agua en el mundo. Lo que pasa es que el 90 y tantos % de esa agua se va a la cuenca Amazonas y desemboca en el Atlántico, y una sola pequeña parte va al Pacífico, y aún más pequeña en la cuenca del lago Titicaca. Muy bien. Entonces, es correcta desde el punto de vista estratégico del país, es decir, de los 32 millones de peruanos, aquellos que viven en el oriente, en la selva, en los Andes y en la costa, pensar cómo, digamos, de ese 95% de agua que se va hacia el Atlántico, poder derivar un 5% hacia la costa para que los desiertos puedan producir.
Perfecto. Es una idea estratégica correcta desde el punto de vista del país. Pero como usted ha señalado, si al final hacemos esas irrigaciones de la costa y no hacemos lo que debiéramos hacer en los Andes, que también tienen un gran potencial, hay cerca de 8 o 9 millones de hectáreas que se pueden forestar hay más áreas de forestación en los Andes que en la propia Amazonía y por supuesto que en la costa. Entonces también ahí tenemos un problema de agua y de irrigación en los Andes, sobre todo por el tema de deforestación, pero también para la producción de productos como la quinoa y otros que tienen un altísimo nivel proteico que resolverían el problema que ya mencionamos de la desnutrición infantil. Y también, por supuesto, las irrigaciones de la costa. Entonces, no podemos vestir a un santo desvistiendo a otro. Ese es el problema de las irrigaciones. Claro. Tenemos que pensar que las irrigaciones tienen que tener un concepto global en que involucre a los niños desnutridos de la sierra, a los pequeños agricultores de los Andes, a los pequeños agricultores de la costa y también, ¿por qué no?, a los señores agroexportadores. Si es que ellos pagan sus impuestos, pagan debidamente a los trabajadores, en fin, claro, hay toda una serie de beneficios con el desarrollo de la agroexportación, pero no podemos, a costa de la agroexportación, mantener o incrementar la desnutrición infantil y, digamos, la consuetudinaria pobreza y falta de nivel económico de los pequeños agricultores. Doctor Ingeniero Santamaría, yo quisiera terminar esta entrevista con una acotación suya sobre la realidad política en el norte. Usted recordará que el partido aprista, del cual usted es miembro y militante muchos años, terminó siendo una fuerza que fue desplazada en la región norte. Nunca se puede decir que fue para toda la vida, pero fue efectivamente un golpe importante, ¿no? Como pasó con otras fuerzas políticas también en otros lugares del país. La pregunta es, ¿cómo ve usted la perspectiva del norte? Porque todo este problema de inmoralidad en las obras públicas, pésimas gestiones de alcaldes que se dan en muchos lugares del país, también tienen en el norte, que es tan rico y tan necesitado de estas obras para poder continuar desarrollando toda la fase de su actividad productiva. Encontramos ahí que hay un problema con la gestión pública y con, obviamente, también la gestión política que la acompaña, ¿no? Sí, amigo Esquiapa, su pregunta, valgan verdades, dan para 2 o 3 horas o semanas de trabajo. Pero voy a tratar de tocar algunos aspectos que tienen que ver o que suman a su pregunta, más que la respuesta a lo que usted pregunta. Yo quiero sumar a su pregunta porque ya le digo, la respuesta sería larguísima. Número 1, con la debacle del APRA, lo que surge es una especie de fortín fujimorista en el norte. O sea, los niveles de votación que ha tenido la señora Fujimori en las últimas elecciones se acercan mucho a los que tenía antes el APRA, lo cual significa que hubo una gran degradación en el APRA, en sus principios y en su práctica, de tal forma que cuando el APRA, digamos, desaparece como fuerza electoral del norte, la gran beneficiaria de ese transvase de votos es la extrema derecha, la corrupción, el fujimorismo y todo lo que ello significa, ¿no? Eso explica cuál fue la realidad del APRA en las últimas décadas. Es decir, si pasara esto mismo en otro país, si un partido socialdemócrata o un partido de centro por algún motivo desaparece, el electorado mantiene su identidad. Claro. Entonces hay un tema, una pregunta muy importante. ¿Por qué el sólido norte, que antes votaba por el APRA, ahora vota masivamente por el fujimorismo, ¿no? El segundo tema es la desmembración. Antes el norte era una unidad económica, cultural, regional, y ahora se ha desmembrado. Ahora el norte es muchas cosas. Cada uno pelea por su tajada, en el tema de presupuesto, en el tema de integración, en el tema de carreteras, ¿no? Entonces, y esto de acá debiera... Han crecido mucho las ciudades, ¿no? Pensarse la para población. El Perú, claro. Entonces ahora en el sur pasa lo mismo. O sea, el Perú, la descentralización que debió haber sido un efecto centrípeto, se ha vuelto un fenómeno centrífugo. O sea, ha desmembrado el país.
Ahora en el sur, Moquegua pide lo suyo, Tacna lo suyo, Puno, Madre de Dios. Ahora todo el mundo está dividido, el Perú está no unido en 24 o 25 regiones, sino está dividido y enfrentado. Entonces, hay que retomar el Ingeniero, proceso tengo de la temas década con el del tiempo. 20. Quisiera que usted pudiera terminar su Sí, intervención, si fuera tan yo amable. le digo, la respuesta a eso es Jorge Basadre, Porra Barrenechea, el partido descentralista de la década del 20 y del 30, es decir, los provincianos tenemos que pensar ya no en ir a Lima a tocar puertas, sino en organizarnos en grandes regiones, el norte, el oriente, el centro, el sur, a efecto de poder dar una salida a este entrampamiento de la República a la cual asistimos y que lo sufrimos principalmente por el poder centralizado en Lima, ¿no? Bien, muchísimas gracias, ingeniero Alejandro Santamaría. Un gusto, ingeniero, haber conversado con usted y además Encantado. saber cómo va la realidad por allá en el norte, y particularmente esta hora tan crucial para los truquillanos, ciudad en la cual también se nos escucha. Muchas gracias, muy buenos días. Amigos, con Muchas ustedes gracias. volvemos en Cifloro para poder enfocar temas como estos, regionales, que tienen algo que ver con las raíces de la identidad en las regiones y son obras que muchas veces tienen significación muy importante que merecen un debate amplio. Les agradezco muchísimo por la atención prestada. La política social del Estado es relativamente reciente, porque generalmente estaba basado en las beneficencias públicas, en cosas muy puntuales o en programas que estaban muy amarrados a los conductores políticos del país o a sus esposas. Sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo de la historia del Perú y hoy día tenemos un desarrollo, por decirlo de alguna manera, del desarrollo social, que es el generar muchas condiciones de mejora del ambiente y de mejora de la calidad con la cual la gente trabaja, vive y produce en nuestro país. Es decir, se vuelve un tema de no solamente te doy yo el arroz y el azúcar y el aceite, o lo que tú necesites, sino que a la vez te entreno, te capacito para que puedas convertirte en un gestor de tu propio destino. Palabras bonitas que a veces hay que traducirlas en proyectos que son complicados de hacer y que son muy necesarios e indispensables. Y como todos sabemos, cuando la población se organiza es de temer, porque también se ejercen liderazgos a veces que son un obstáculo para que el Estado llegue, como a la vez también hay otros que ayudan a que el Estado pueda generar las metas que se ha trazado con ellos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a cargo de la doctora Dina Boluarte, tiene un proyecto fundamental, que es FONCODES, que ya lleva, no me acuerdo cuántos años, pero usted 31, me dirá, Federico Figueroa Torres. 31 años. ¿Su cargo cuál es, Federico? Yo soy el director ejecutivo. Yo saco que usted es cusqueño, ¿no? Sí, sí, cusqueño, sí. De la convención, De me la dijo, ¿no? convención del distrito de Quellón, del centro poblado de Puente Santiago. Ahí cerquita está Vilcabamba, que es el último reducto. Está ahí, ¿no? En la otra cuenca. En la otra cuenca. Sí. Bueno, lo importante es de que usted conoce entonces la sierra, conoce la CG Selva, conoce una parte importante del Perú. La pregunta va dirigida a esto. ¿Cómo así entra usted? Porque acá se mató un poco de biografía de los personajes. ¿Cómo entra usted a comprometerse con este tipo de proyectos? ¿Cuál es su profesión? Yo soy arquitecto, ¿no? Siempre he trabajado en el espacio rural. Me inicié en el INADE, en la zona de Madre de Dios, en Selva. Estuve por ahí 5 años. En Cusco, en otro proyecto especial, en la zona de Sierra Alta. El proyecto especial de intervención en provincias altas del gobierno regional, financiado por el gobierno italiano. Ahí hemos hecho una articulación para que tengan buenas vías de comunicación los distritos y la provincia que querían anexarse hacia Arequipa, ¿no? Entonces, claro, sí, me acuerdo un conflicto tremendo que había ahí, se querían ir volver a arequipeños. Así es, y luego en el INADE he trabajado en 2 periodos, ¿no? Tanto en Madre de Dios como en Abancay, también zona rural. Y finalmente llego a FONCODES, pues que es una institución muy especial que lo he asumido con tanto cariño porque llega a la gente que realmente necesita, ¿no? O sea, se hacía antes proyectos de infraestructura para llevarles su carretera, su puente, su sistema de agua, electrificación. Pequeñas obras, ¿no? Pequeñas obras de impacto comunal que son las que ahora requerimos. Y desde hace 10 años estamos trabajando en el programa Hakuiñe.
¿Puede traducir al español qué significa? Hakuiya significa vamos a crecer. Vamos a crecer. O sea, no quedarnos acá, sino vamos a crecer, ¿no? Y eso lo manifiestan en voz alta nuestros usuarios en cada zona donde trabajamos. Tenemos presencia a nivel nacional con 26 unidades territoriales. O sea, ¿en 26 regiones? ¿O son No, 26 unidades que están en los centros donde hay pobres? 26 unidades territoriales que, por ejemplo, en Ancash hay dos, ¿no? Chimbote y Huaraz. Ya. Y en Junín hay dos, La Merced y Huancayo. ¿Y seleccionado por las necesidades de las personas, de la ¿no? gente? Por estrategia del Estado, ¿no? Para llegar a las zonas donde nunca tiene presencia el Estado, sobre todo la zona del espacio rural antoaldino, ¿no? Y la zona de selva, que tenemos todavía espacios muy olvidados, Claro. no hay presencia del Estado. Y la pregunta es, ¿cuán eficientes son los programas sociales? Esta es la experiencia que tiene, no digo solo FONCODES, sino en general. ¿Cuán eficientes pueden ser los programas sociales en ayudar realmente a la gente? Porque hay también prejuicios, ¿no? Dicen que se gasta la plata del Estado, que se le enseña a la gente a vivir a costa del Estado. Yo quisiera que usted nos explique con objetividad, ¿no? Si ha habido fallas, cuáles son y cuáles son los éxitos que han tenido. Mire, yo le puedo decir que en estos 11 años que está cumpliendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, siempre el mensaje de los ministros que han pasado por este sector y de la actual ministra Dina Boluarte es hacer un trabajo comprometido con las personas que dependen de nosotros, porque gracias a ellos existe el Ministerio. Claro. Son 7 programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo. Pero yo le preguntaba, ¿qué éxito han tenido? Pero me refiero no solamente al Ministerio, sino me refiero a los que es menos sociales. comprometedor, porque usted no me va a decir que ha fallado, ¿no? En el caso personal, de lo que usted ha visto en las alturas de Cusco, en los proyectos que usted ha participado. Mire, de los proyectos que FONCODES, excelente, funciona. Mire, nosotros hemos enseñado a utilizar fitotoldo en la zona de sierra, por ejemplo. Explique lo que es un fitotoldo. Un fitotoldo es como, es un espacio techado con un material que se llama fitotoldo exactamente, y en ese espacio techado se cultivan hortalizas, frutas, que permite a los usuarios, a nuestros usuarios, llevarlos al mercado de manera continua. Ellos van renovando, por ejemplo, el cultivo de fresas. De lo que nosotros les dejamos... ¿Eso lo puede hacer a 4.000 metros de altura? A 4.000, les dejamos a un inicio 60 metros cuadrados, cuando ya vuelves de un año ya no es 60, ya son 120, ya ampliaron, o sea que han mejorado sus ingresos, sin abandonar sus productos agrícolas. El fitotoldo no es un plástico cualquiera, es un plástico hecho para resistir el ambiente externo e interno. Es un material sintético que permite pues conservar el calor en este espacio a pesar del clima, y tiene un tiempo de duración, naturalmente, nada es eterno, claro, ¿no? Y ellos son conscientes, y lo mejor es que lo replican, ¿no? El módulo que les han enseñado a nosotros lo replican. En otras poblaciones, en otros campos. Claro, ellos mismos, si le dejas 10, al siguiente tiempo ya tienen 20 espacios, ¿no? Pero como le digo, Hakuiya es un proyecto bastante exitoso porque la gente asimila todas las capacitaciones que les hacemos, ¿no? Sobre todo en las tecnologías productivas. Les enseñamos el riego tecnificado. El riego tecnificado puede ser hasta con una botella de agua, ¿no? Puede ser, ya, claro, ¿no? Eso se veía ¿no? en Cana, ¿se acuerda? Cuando claro, comenzó el proyecto de Chacra Emprendedora. Claro. Entonces, esa es una de las tecnologías que enseñamos el sistema de riego. ¿Para qué? Para aprovechar de mejor forma el riego. ¿Son mangueras para el riego? Son mangueras y tienen la aspersión, o también por goteo. En los fitotoldos son todos riego por goteo. O por microaspersión, ¿no? Y el otro tema importante... ¿Y por qué es importante? Permítame, porque la gente no sabe todas estas cosas. ¿Por qué es importante el microgoteo o el riego por aspersión? Eso es importantísimo porque estamos aprendiendo a utilizar de manera adecuada el recurso hídrico que tan escaso está en este tiempo. Todas nuestras cuencas ahora están secas, ya no hay agua. No hay glaciares, empezando por ahí, ¿no? Peor, ¿no? Entonces hay que aprovechar al máximo estas posibilidades de la tecnología, nos permite, ¿no? Son experiencias de Israel, usted sabe. Claro, Israel, claro. ¿Y le echan nutrientes a los para que produzcan verduras o lo hacen con el agua nomás así? No, no estamos utilizando nada químico, todo es orgánico, ¿no? Y para eso les enseñamos también a hacer el abono orgánico. Ese es un buen dato porque mire, tenemos un estudio que hace poco salió publicado en la revista de Hildebrand, donde denunciaban de que había los nutrientes que se usan para la tierra, artificiales, y también para eliminar los insectos, los insecticidas generaban problemas de contaminación de 76% en el ají, 46% en el tomate. O sea que ese producto tiene una diferencia importante, ¿no? El problema es que estos insecticidas y abonos químicos se quedan en la fruta, en el producto, y los ingerimos. Así es. Y nos genera el cáncer, etcétera, un montón de enfermedades. Claro. Pero lo que nosotros capacitamos a nuestros usuarios es
en utilizar el abono orgánico que les hemos enseñado a producir: compost, biol, biocida, humus. ¿Cómo se hace? A ver, El compost, por ejemplo, son de materiales de desecho de la casa que tenemos y más el guano, el guano de los animalitos, del cuy, del ganado, de la oveja. Es un combinado que se hace en volúmenes de media tonelada aproximadamente por familia. Entonces, ellos a los 3 meses están cosechando ese guano, están llevando a su campo para mejorar su producción, y tanto para el huerto. ¿Tiene un impacto real mejor que los nutrientes artificiales? Mire, los artificiales te generan dependencia, es como una droga para una persona, es una droga y cuesta plata. En cambio, el abono orgánico, no. Puedes seguir trabajando sobre ese mismo terreno 2 o 3 veces, ¿no? Ya no hay ese en el campo antes. Este año siembro acá, el otro acá, descansando. No hay rotación. Ya no hay la rotación. Ahora es continuo su producción. Y eso es importante porque en esta época tenemos la escasez del abono, por ejemplo, ¿no? Y vamos a importar abono orgánico. Nosotros con nuestros usuarios, entre estos 3 años, estamos produciendo más o menos 70.000 toneladas de abono orgánico. Si no es más, porque algunos ya no hacen media tonelada al año, hacen una. Y hay algunos que están vendiendo abono orgánico. ¿Y eso lo hacen acumulando la basura en donde? ¿En el silo? ¿En una son pozas que se diseñan. Entonces allí se carga todos los residuos, malezas, restos de comidas, el excremento de los animalitos, y se va procesando, ¿no? Cada cierto tiempo se revoltea y al final es un abono natural. Y el biol igual, ¿no? El biol también es un abono natural que sirve para el follaje y para los insecticidas. ¿Y cómo es eso? ¿Se riega el biol o qué? Con una bombita manual que se les da también a los usuarios. Ellos riegan su papa, su maíz, sus hortalizas. ¿Y cuánto sube la producción, por ejemplo, utilizando estas tecnologías? ¿Cuánto es para producción de autosubsistencia o le da un cierto manejo para vender algo en el mercado? Como dice el proyecto, ¿no? Es un programa presupuestal de acceso de hogares con economías de insuficiencia a mercados locales. Nuestro objetivo es llevar a los mercados, a esos productores que lleven su excedente a los mercados, que no solamente produzcan lo que como ahora hacían solo para consumo familiar, sino que también produzcan para el mercado y eso les genera más ingresos. O sea, quiere decir que ustedes enseñan las armas con las cuales ellos pueden participar en el mercado y a la vez también resolver su problema de autosubsistencia, que es una dependencia de las técnicas ancestrales de cultivo, que no siempre son las más eficientes, ¿no? Que requieren ayuda. Definitivamente nuestro ingreso a los espacios rurales ayuda a ver de otra forma a nuestros hermanos del campo que sí pueden lograr mejorar su condición de vida. Pueden tener una buena casa, con la cocina mejorada, que hacemos la vivienda saludable. ¿Usted también hace cocina mejorada? Claro, ese es uno de los... Es un paquete de proyectos que tenemos, el proceso productivo, la vivienda saludable con cocina mejorada, agua segura y manejo de residuos sólidos. Cocina mejorada es muy importante porque antes la gente quemaba el guano, ¿no? El excremento de los animales dentro de su casa. ¿Qué efecto tenía eso en la salud de las personas? Te contamina, se te necrosan los pulmones, sobre todo de las mujeres. Y no solamente eso, sino de la leña. La leña que antes usabas 10 para hacer un almuerzo, ahora usas la mitad porque es una cámara de combustión especial que te reduce la cantidad de material que vas a quemar para tener un alimento, ¿no? Y aparte que esa cocina mejor le mantiene calientito su almuerzo durante buen tiempo, ¿no? Entonces, o sea, es como una cajita cerrada. Es como esto, y tiene una plataforma metálica y hay una entrada pequeña donde entra y por ahí pasa el fuego y tenemos anillos de diferentes tamaños para que las ollas de acuerdo al tamaño puedan colocarse y tiene una chimenea. Completa. Y una chimenea que es la clave, ¿no? Para que salga todo afuera. Entonces las señoras ya no aspiran el humo, ya mejoran su salud, pero eso va con ayuda del Ministerio de Salud que nos ayuda en las capacitaciones a las señoras para que utilicen bien sobre todo la cocina y también hagan el lavado de manos, tomen agua segura, ¿no? Cuando yo salí de la universidad te contaba que estuve en tu tierra, en Maranura, en una cooperativa, llevado por un dirigente campesino que me llevó como asesor, y uno entraba a las casas y estaban llenas de humo. Y estaban llenas de humo mañana, tarde y noche. Y tiznado todo el techo. Tiznado todo el techo. Sí. Y lo grave de eso era de que el humo se despejaba solamente cuando había calor afuera, o sea, suficiente, porque siempre en la sierra hay frío entre las casas, un cierto grado de frío. Entonces no es la ventilación como en la costa, y lleva pues a envenenarse todo con el uso de los combustibles que estamos mencionando. O sea, que hay ese aporte, parece poquito, pero es muy importante para la salud y para la eficiencia del consumo de combustible. Si hacemos números, por ejemplo, Foncos en este momento tenemos aproximadamente 140.000 usuarios del 2019 al 2022. Y este año hemos incorporado 25.000 familias más. Y ¿Rurales todas? Todas rurales. Y nuestra intervención es bajo un modelo que es el núcleo ejecutor, donde el
fondo, digamos, el presupuesto lo trasladamos a ese núcleo ejecutor conformado por comuneros, por gente del campo. Ellos administran los fondos de manera transparente. Nosotros lo que hacemos es una vigilancia permanente, un seguimiento al proyecto. Son 3 años de intervención. No es que vamos un año y los dejamos, no, son 3 años. Al final salimos familiarizados con esto. Pero ahí hay un detalle, ¿no? Que de todas maneras, siendo un proyecto tan valioso, es un proyecto que no está suficientemente generalizado. O sea, eso requería una inversión del Estado mucho mayor. ¿Cuánto se calcula que de población de ese nivel de necesidades tenemos en el país, en el área rural? Aproximadamente 2 millones de familias. 2 millones, y estamos en 160.000. No, sumados ya tenemos aproximadamente 350.000. 350.000. Quiere decir hogares. que hay que cuadruplicar la capacidad de llegar, o más, ¿no? Casi 7 veces. Yo considero que esta debería ser una política de Estado para que sea de manera horizontal en todo el país, ¿no? Claro, porque... o sea, es una política donde se está salvando la vida de la gente, se está mejorando sus condiciones de habitabilidad de su casa, se está permitiendo que pueda alimentarse mejor, ¿no? Y generar ingresos adicionales. Y además entrar al mercado, que yo creo Así que la solución de mercado es indispensable. O sea, si un campesino está encerrado en su aldea o en su pueblo y no tiene capacidad alguna de poder comercializar, ¿cómo va a pagar el futuro de sus hijos? ¿Cómo va a tener un futuro? Muy difícil, ¿no? Mire, a través de los emprendimientos rurales nosotros organizamos ferias en las grandes ciudades, ferias macroregionales. Hace poco hemos tenido una feria en Huancayo, donde han ido Lima, Ica, Huánuco, La Merced, Ucallpa, Ayacucho. Entonces han venido todos ellos, nuestros productores. Bueno, la feria comenzó a las 9 de la mañana, a las 12 ya no había nadie, todos los productos habían sido vendidos. Y bueno, eso es lo que queremos. Conociendo a los huancaínos, de repente han comprado para vender ellos también, ¿no? Pero lo importante, importante es que han llevado productos y han vendido, y la gente regresa satisfecho porque sabe que su producto tiene mercado. La chacra la olla se llama eso, pues, ¿no? Así es. Entonces, a nosotros realmente nos satisface los resultados que tenemos porque regresamos de un tiempo a estas familias y vemos que siguen mejorando su casa, que están viviendo de manera más adecuada, que siguen cultivando los productos que les hemos enseñado. No es agua, digamos, no es plata tirada al mar, ¿no? No, para nada. Allí les enseñamos a pescar, como dicen, no les regalamos el pescado. Ese es un principio fundamental. Eso lo hemos aprendido de la Biblia, creo, ¿no es cierto? Entonces, eso lo seguimos practicando y mire... Pues significa una cosa muy importante para la dignidad humana, ¿no? Pues yo recuerdo haber visitado una vez Andahuaylas y resulta que la gente de las comunidades se había acostumbrado a comer el arroz regalado y a comer el aceite. Y se había producido un colapso productivo, porque habían dejado de comer la papa, comer los productos que naturalmente se alimentaban, que eran de mejor calidad. Entonces terminaban teniendo una dieta que era cara y que no era posible de poder sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, eso pasaba con los programas sociales antes. O sea, acá no, acá estamos trabajando para producir una transformación desde adentro en la gente, en sus hábitos, en todo, que va acompañada con tecnologías fáciles de practicar y que les permiten asentar su desarrollo personal y familiar, ¿no? Definitivamente, este es un proyecto que impacta bastante a las familias y tal es el caso que muchas municipalidades con quienes firmamos convenio nos requieren, quieren que nosotros intervengamos, pero nuestra capacidad financiera no nos permite, pero gradualmente vamos subiendo a intervenir a más distritos y lo que nos gustaría es que todos pudieran beneficiarse con este proyecto. 2 millones y pico de peruanos que están en situación de pobreza y ahora ha crecido un poco más la pobreza por el tema de la pandemia, la guerra de Ucrania y todo eso. Yo creo que hay otra pregunta que yo quiero hacer. O sea, ¿qué otras cosas hacen ustedes aparte de estos proyectos que me está contando? ¿Qué otras? Mire, nosotros estamos trabajando en este momento en un tema de emprendimiento mujer acá en Lima, un piloto en 4 distritos que va a permitir financiar ¿Qué a distrito, cada perdón? ¿Qué distrito? Comas, Caraballo, Villa María del Triunfo y San Juan del Brigancho. Ahí hay emprendedores en buena cantidad. Hay bastantes emprendedores. Lo que necesitan es un poco de ayuda, capacitación y orientarlos a que vayan a las agencias financieras a sacar un préstamo. Y para eso Foncodes tiene el programa de apoyo a la microempresa, ¿no? Es un fondo que lo maneja el Banco de la Nación y reparte de acuerdo al requerimiento a las financieras que están ubicadas acá en Lima y en zonas rurales también. Dime, una cosa importante es saber cuánto impacto tiene en la gente de que tú le prestes plata. Todavía no hemos tenido esa experiencia porque a personas naturales no hemos prestado, sino se ha prestado, digamos, a colectivos, ¿no? Ya, pero esos colectivos, ¿se nota en la que zona lo usan rural, bien? En la zona rural son gente que no te va a dejar de pagar, ellos pagan. Sí, pagan. Son la gente que tal vez más cumplida porque saben que si no pagan ya no van a tener otro ingreso. Lógico, ¿no? lógico. Entonces, eso pasaba con los informales en otros tiempos en Lima también, ¿no? Sí. El sistema más seguro de préstamos era el de polos azules,
que además te mandaba unos cuantos ajustadores y no cumplías, ¿no? Pero claro, los métodos no eran muy ortodoxos, pero la gente terminaba habituándose a pagar su deuda, ¿no? Sí, este es un compromiso importante de nuestros usuarios. Claro. Esperamos que de acá para adelante ya ellos puedan acceder a esos créditos para que mejoren los procesos productivos, porque en el campo, la gente que tiene vaca y tiene leche y saca queso de manera artesanal, los juntamos y ya les hacemos un trabajo más especializado con capacitadores que conocen el tema y que puedan mejorar la presentación, la calidad de esos quesos que llegan a Lima, y es un buen mercado Lima para los quesos, por ejemplo, de Huarochirí, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro, en tu tierra. No, de Huarochirí acá en Lima. Ah, de Huarochirí acá en Lima, Sí, ya. sí. Bueno, el tema de la producción, sin embargo, nos lleva a otro aspecto. Usted no tiene el proyecto Tambo, por ejemplo, ¿no? No, mire, Tambo ese es otro programa del MIDIS. Ministerio. El Ministerio tiene 7 programas. Te digo porque es uno de los fundadores de ese proyecto, Ah, el mire. Ministerio de Vivienda. Claro, yo no estaba responsabilizado de eso, estaba de la parte de comunicaciones, pero... Es un sin embargo, proyecto, muy es un interesante. programa muy interesante Sí. porque te permite articular con ¿Puedes muchos explicar lo que sectores. es, en qué consiste? Son unidades de atención del Estado y zonas alejadas del país, ¿no es así? Sí, le voy a indicar primero cuántos programas somos en el Ministerio de Desarrollo. Primero está, voy a poner a Foncodes primero. Ya Está lo- Jalihualma, que da alimentos a la población escolar, ¿no? Que va a los colegios y que le pone Y menú. llega a los- al lugar más alejado del Perú. Ahí está la alimentación, son canastas que les dan a cada niño para un mes. O sea, ya no es el almuerzo hecho en el colegio. No, eso los llevan a cada familia. Por la pandemia se hizo eso, ¿no? Porque Y eso funciona mejor que cocinar en el colegio. Mucho mejor, ¿Sí? mejor, sí. Y además se garantiza la calidad de los productos, ¿no? Y Claro. en cada región las adquisiciones, ya no es centralizado como cuando era Comprona, ¿no? Es decir, estamos hablando de Fonco desde Jalihuarma, estamos hablando de pensión 65 para las personas. para los viejitos? Para los viejitos Sí. se les da una asignación mensual. De 200 soles bimensual, creo que 250. ¿no? 250. Y va a subir a 300 este año. que Bimensual, viene. o sea, cada 2 meses. Bimensual, sí. Claro. Pero es por lo menos un para socorro, paliar. ¿no? Para así familias es, pobres así en es. el- Después está Juntos, que da apoyo a las madres de familia de las zonas rurales también, ¿no? Les dan una asignación, pero condicionada, que tiene que ir a la posta Claro, eso es lo y innovador, que tiene sí. que estudiar su hijo, ¿no? Claro. Y ahora todavía están dando una beca para los hijos que están en secundaria. Claro. Para la universidad están dándoles beca a través de este programa, hay un concurso, ¿no? Está también un programa Contigo para los discapacitados, que también da una asignación mensual, bimensual, ¿no? Está País, el programa que tú has creado, que tú has participado en la implementación, Sí. que es un programa excelente, tiene 483 tambos a O nivel sea, ya nacional. llegaron a la meta. Yo estuve Y- cuando y- éramos 160. ¿no? la idea es llegar a más, ¿no? Y tienen los PIAs, pues las embarcaciones que recorren toda la Toda la selva y selva. todo el lago Titicaca, ¿no? Claro. Entonces, en esos tambos se da atención en salud, en violencia familiar, se pagan los bonos, se pagan las mensualidades, pagos mensuales para pensión y juntos. Y O sea, ahí hay un sistema bien complejo, ¿no? Porque en realidad eso debería también haber en las ciudades, ¿no? Porque son centros de atención del Estado en lugares muy distantes. va el RENIEG a dar su DNI allá. Ya está dando su... En cada zona va el RENIEG y da. Porque uno de los problemas principales para la gente es cómo ponen orden su documentación. Se ha ensayado con unas cajas electrónicas que se paga como en banco. Así es, Pero así habrá es. 3 en el Perú, 4 máximo. No he visto que se haya Nosotros generalizado, hay más en grandes. Foncodes tenemos la capacitación financiera, educación financiera, donde ya les enseñamos a usar el plástico pues a la Claro, gente. claro. No porque tú seas Bueno, de además campo, no puedes- con este programa que tuvieron ustedes el año pasado, el bono Yanapay, Claro, fue un claro. éxito total, porque Ahora si bien pueden se entrar- demoró y todo, la verdad es que generalizar el uso de tarjetas es una Ahora, maravilla. ahora ahí viene otro bono, Amachay, ¿no? Viene otro bono Sí. y están haciendo un convenio con los bancos para que usen el PLIN, el Tunki, YAPE, para que usen eso. Ya Claro, no claro, necesitan que se ha ya ir al generalizado, banco. claro, está generalizado ya el- Es interesante. Toda la moderna- juventud, por ejemplo, a nivel popular, ya usa, ya piensa el Sí, hasta sí, sí. chiquillo de 14 años. Nosotros también. Claro, nosotros también nos obligamos por eso. Así Bien, yo creo que ahí hay entonces una experiencia muy rica, que su problema principal es que hay que tomarse en serio el nivel de vida de la gente más pobre del país, y esto implica hacer proyectos que además sean bien financiados y no solo financiados, sino organizados como tienen ustedes en su experiencia. Mire, además de la intervención que hacemos, yo creo que es necesario que el Estado invierta en infraestructura productiva, mejorar los canales de riego que existen, crear más reservorios, habilitar Pero carreteras. una pregunta, puentes. eso no hay un cruce ahí con agricultura, con otro ministerio, porque un gran problema del Perú No. es que todos tienen
Está sectorizado todo. Todos se meten en todo y además todos sectorizan, todos tienen oficinas en provincias y al final los programas no tienen como Estado, digo yo, ¿no? Como que Estado no tienen una coherencia, porque lo multisectorial también termina siendo ineficiente. Cuando entran demasiados ministerios son demasiadas coordinaciones para las cuales los funcionarios no tienen tiempo, esa es la verdad. Pero yo te digo algo, ¿no? Mira, el Estado o los sectores no están viendo la zona rural, están viendo proyectos gigantescos de impacto regional y no están viendo los proyectitos pequeños. Y de la impacto adicción a las local. obras grandes, ¿no? Sí, pues allí se manejan miles de millones, pero nuestros proyectos de Foncodes no pasaban de $500,000 y estaban hechos en el tiempo preciso, con sobremetas, porque había participación de la comunidad. Claro. Hay un aporte comunal y de la municipalidad. Además, no tienen ustedes índices de corrupción como se ve en otros lugares. O sea, ese es un mérito de la actual gestión de haber conservado a la experiencia de los funcionarios y haber hecho los cambios estrictamente necesarios para operar. Usted habrá visto que al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no le han señalado con el dedo por un mal nombramiento, por una malversación, no. Somos una institución demasiado sensible también y todos estamos muy involucrados para que las cosas marchen bien. Y eso es uno de los detalles clave, es la motivación, no hablemos de la burocracia, pues no, pues el funcionario estatal que tiene una motivación cumple su papel bien, ¿no? Nosotros no solamente cumplimos nuestro papel que nos dan, hacemos más, ¿por qué? Tenemos que interactuar con el usuario. Tenemos que visitarlos a la zona. Y ahí ves su urgencia que te motiva a seguir insistiendo en lograr la solución. Y lo más bonito es encontrar que la gente se encuentra satisfecha con esta intervención. Dime esto, ¿cuál ha sido la experiencia más emocionante para ti respecto al trabajo que haces en Foncodes? O el trabajo que has hecho en el área social. ¿Cuál? ¿Hay algún proyecto, algún ejemplo que tú te has dado cuenta que has transformado sin querer, queriendo, ¿no? La vida de las personas por el efecto que ha tenido? Mira, hay una experiencia muy bonita. Yo visito siempre provincias. En Cajamarca he encontrado a un grupo de emprendimientos que se dedican a criar cuyes. Tenían como 1.500 cuyes. ¿Y qué decía el señor? Antes que llegara a Foncodes, yo tenía que ir a la costa a trabajar 3 meses para traer plata acá. Ahora la plata viene acá a mi casa. Mire lo que me he hecho en mi casita. Tengo mi televisor, tengo mi parabólica, su antena. Yo no necesito ir a la ciudad. Esas experiencias hacen que uno tenga más compromiso, ¿no? Y llegar no solamente a él, sino a muchos más. Y de esos son un montón. Claro. En Huancayo tenemos otra experiencia. Unos señores que han comenzado con 200 cuyes, ahora tienen 2.000 cuyes y ya es un hangar, ya no es un galpón. Es un hangar todo automatizado, el agua baja así de arriba, la comida igual. Pero, sí, es increíble, pero ese ya es el ingenio de ellos. Nosotros lo que hemos hecho es abrirles el camino, posibilitarles mercados y darles los insumos básicos, ¿no? Ese es muy bien, Federico. Realmente un gusto hablar contigo, porque no esperaba una conversación tan estimulante, gracias a que tienes una vasta experiencia y lo más importante es que además hay valores de por medio que son los que ayudan a que uno cumpla con la función pública. Y además estás, bueno, en un ámbito como es ese ministerio donde efectivamente tú has dicho todo, es un lugar donde se ha conservado lo que es el valor de la administración pública y su sensibilidad para con la población. Y muchas gracias por tu testimonio y tus ejemplos. A ti por esta posibilidad de transmitir a la población lo que hace el ministerio y especialmente Foncodes, ¿no? Y ojo que este no es publireportaje, ¿eh? No, yo sé. Nosotros por razones periodísticas, así que... No, te agradezco sinceramente. Muchas gracias. Espero que haya otra oportunidad para traer un video, por lo menos para... Por supuesto que sí. Todo esto se está viendo además en tu tierra, Quillabamba, así que seguro te van a llamar de allá. Habrás comido ricos mangos allá. Por supuesto que sí. Amigos, volvemos con ustedes en Cifloro, siempre diciendo una palabra alentadora al país sobre las posibilidades que tenemos. Y esta es una entrevista que nos ha dado esos elementos. Con ustedes, siempre por Cifloro, volvemos en la próxima edición.